Hola, ¿qué tal amigos? Soy Santiago Brand, director clínico de Brand Neurofeedback, aquí de nuevo con ustedes y continuando con nuestra serie de videos de por qué es importante hacer un mapeo cerebral. Hoy vamos a evaluar un caso de depresión. Esta es una mujer de 22 años de edad que llega consultando por depresión y vamos a hacer el análisis de su electroencefalograma cuantitativo o mapeo cerebral para ver qué encontramos y corroborar si de hecho se trata de depresión o podemos hacer algún tipo de diagnóstico diferencial. O si también además de presentar depresión está presentando síntomas de otras condiciones que pueden estarla afectando física, psicológica y emocionalmente. Como siempre, lo primero que hacemos es un análisis del electroencefalograma crudo para ver la actividad de las ondas cerebrales. Y lo primero que vamos a buscar es la prevalencia o dominancia de ciertas frecuencias. Y recordemos que el cerebro humano produce dos tipos de ondas, ondas lentas y ondas rápidas. Y lo primero que queremos hacer es evaluar la dominancia de ondas lentas o de ondas rápidas para evaluar cuál es el arousal o la activación de esa persona. Las ondas lentas por lo general tienden a mantener una baja activación. La persona se siente entonces, perdón, se siente entonces cansada, desmotivada, fatigada, con problemas para concentrarse, ese tipo de situaciones. Y cuando hay una dominancia de ondas rápidas, la persona tiende a sentirse ansiosa, irritable, acelerada. Entonces es muy importante conocer cuál es el arousal de esa persona para saber si tenemos que subirlo o bajarlo o tenemos que nivelarlo un poco porque puede contar con presencia de ambos tipos de ondas, tanto lentas como rápidas. Lo primero que vamos a evaluar es la línea media, el giro cingulado anterior que hace parte de nuestro sistema límbico y normalmente nuestro sistema límbico está involucrado cuando una persona reporta sentirse deprimida. Y si vamos haciendo un análisis podemos ver que hay presencia de ondas rápidas de tipo beta que se caracterizan por ser pequeñas y rápidas, pequeñas en amplitud y rápidas en frecuencia. Pero también vamos a ver algunas ondas lentas, como por ejemplo esta, o como por ejemplo esta, o como por ejemplo esta, que están anidadas en esa actividad, en ese electro. Entonces lo que tenemos es una combinación de ondas lentas y rápidas en nuestro giro cingulado anterior FZ, que es la estructura del cerebro que está involucrada en la flexibilidad cognitiva. Entonces, personas que tienen excesiva actividad en el giro cingulado pueden tener a ser personas tercas u obstinadas, personas con un bajo umbral de tolerancia a la frustración, con un bajo umbral del dolor, personas que pueden presentar rumiación cognitiva, repetir un pensamiento constantemente. Les llega un pensamiento que les genera mal genio, les saca la piedra, los molesta y lo repiten y lo repiten y lo repiten. De la misma manera les llega un pensamiento que les genera ansiedad y lo repiten, lo repiten y lo repiten. Y estas son personas que normalmente, entre más tratan de dejar de pensar, más están pensando. Entonces, obviamente tenemos un giro cingulado activo y muchas de esas características que les estoy describiendo nos la confirma la consultante. Entonces tenemos una fuente de rumiación cognitiva, dificultades para prestar atención y concentración, en ocasiones terquedad o una baja flexibilidad cognitiva, como les comentaba. Y normalmente en personas que reportan depresión el giro cingulado es una de las estructuras que más se encuentra sobreactivada. Es decir, que tenemos unas proyecciones del sistema límbico hacia la corteza que nos están enviando mensajes que generan ansiedad y frustración. Y normalmente la ansiedad y la depresión van de la mano. Cuando se presenta una, se presenta la otra. No siempre, pero normalmente es así. Entonces, al hacer un mapeo, también estamos observando qué comorbilidad hay entre condiciones psicológicas, ansiedad, depresión, problemas atencionales, de memoria, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego lo que vamos a hacer entonces es enfocarnos en la línea media, pero en la corteza motora, en el área conocida como CZ, parte de la corteza motora. Y si observan, tenemos actividad muy similar a la de FZ. Tenemos ondas lentas con ondas rápidas anidadas encima. Ondas lentas con ondas rápidas anidadas encima. Y CZ es un punto común para evaluar déficits atencionales, dificultades en la comprensión de lectura, dificultades en la memorización de textos escritos. Entonces, esta es una señorita que presenta dificultades con la atención y la concentración, dificultades con la comprensión de lectura. Ahora, el punto clave, ella está en noveno semestre, está terminando su carrera, pero tuvo que suspender su universidad porque se siente muy deprimida y está presentando dificultades de tipo atencional y cognitivo que estaban afectando sus estudios. Por eso vino a verme en gran parte. Y aquí estamos encontrando que tenemos una línea media, un giro cingulado medio también activo, con ondas rápidas, como las que observamos en este vector de aquí, y con ondas lentas, como las que observamos aquí. Entonces también hay temas de dificultades atencionales y esta problemática empezó hace aproximadamente un año. No es algo que ella venga presentando desde siempre. Entonces también nos permite ver las dinámicas de la depresión. Y en mi experiencia profesional, en los casos que he podido evaluar, la depresión normalmente es multifactorial. Entonces tiene diferentes posibles causas, que son algunas de las que vamos a ver en este análisis que estamos haciendo. Entonces, dificultades atencionales, dificultades con la comprensión lectora, también algo de impulsividad motora, dificultades para quedarse quieta, no hiperactividad normalmente, pero sí una dificultad para mantenerse activa y mantenerse con una buena estamina, una buena energía, sobre todo en tareas que no la estimulan demasiado, tareas que el cerebro encuentra aburridas y monótonas le van a causar ese tipo de comportamientos. Ahora, esto es algo que puede que se haya estado gestando desde hace un tiempo, pero pueden haber otros factores que precipitaron el empeoramiento de los síntomas y comportamientos. Y por último, en la línea media nos enfocamos en PZ, en la corteza parietal, y como vemos hay actividad muy similar. Ondas rápidas con presencia de ondas lentas. Entonces tenemos una línea media activa que va a estar causando rumiación cognitiva, problemas atencionales, obsesiones, pensamientos obsesivos. No necesariamente es una clasificación de trastorno obsesivo compulsivo, pero en casos subclínicos muchas veces las personas llegan a obsesionarse con sus pensamientos al punto de que esto les genera mucha ansiedad y la incapacidad para poder controlarlos genera también síntomas de depresión, que es lo que ella nos está reportando. Entonces tenemos una línea media bastante activa y tenemos dominancia de ondas rápidas. Los lóbulos frontales F3 y F4, F3 el hemisferio izquierdo, F4 el hemisferio derecho, también me llama la atención. F4 tiene algo de tensión muscular, no la pudimos eliminar toda, hacer la limpieza del electro. Sin embargo, vemos que hay algo de tensión muscular. Ahora, esa tensión muscular está proveniendo de alguna parte. Puede que ella estaba tensa por la ansiedad que el mapeo le estaba generando, pero normalmente esa tensión muscular proviene de algún tipo de respuesta y puede que su ansiedad sea tal que se está tensionando muscularmente y está tensionando los músculos de esa zona. En esta parte de arriba nosotros podemos cambiar el filtro y si lo cambiamos vamos a poder ver un poco más de la actividad de ondas lentas que están ahí debajo. Entonces se ve mucho más claramente, perdón, de ondas rápidas, la actividad de ondas rápidas que está ahí presente. Entonces estamos observando la presencia de ondas lentas y ondas rápidas, deshaciéndonos un poco más de la tensión muscular. Entonces vemos que esa es actividad real. Y normalmente en ansiedad y depresión hay una asimetría o un desbalance. Si nosotros comparamos el hemisferio izquierdo, F3 versus el hemisferio derecho,
vamos a ver que el hemisferio derecho al sobreponerlo está mucho más activo con ondas de tipo beta. Y normalmente ese es uno de los marcadores electroencefalográficos cuantitativos, biomarcadores que utilizamos para evaluar si es una posible ansiedad y si es depresión también. Y lo que estamos viendo es que hay una asimetría claramente. Más allá de la tensión muscular hay una asimetría que nos está dejando ver que el hemisferio derecho está un poco más activo que el hemisferio izquierdo, entonces hay más presencia de temores, de ansiedad y obviamente va a corresponder a síntomas de depresión también, cuando la persona no puede controlar ese tipo de pensamientos. C3, la corteza motora, C4, la corteza motora, también tienen algo de tensión muscular, pero es más poco probable que sea causada por simplemente tensión, sino que estamos hablando también de la presencia de ondas rápidas en esa zona, que causan la remisión cognitiva y la inquietud motora. Entonces, ya nos estamos dando una idea de qué es lo que está pasando con esta joven señorita y qué otros aspectos tenemos que evaluar para poder ayudarle a trabajar y poder mejorarla para que pueda volver a ser la persona que era antes, una persona más saludable, más feliz. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el análisis espectral para ir graficando esto y dándole más sentido a lo que estamos observando. Y aquí estamos haciendo un análisis de los ojos abiertos y es lo que vamos a hacer. Lo vamos a clasificar en escala de colores y lo vamos a escalar para poder verlo un poco mejor. Recordando que vamos de las ondas más lentas, que son las de color vino tinto, hasta las más rápidas, que en este caso están pintadas de blanco, normalmente son pintadas de azul. Estas se llaman delta, estas se llaman teta, se llaman alfa, beta, high beta y gamma, o beta 1, beta 2 y gamma. Donde están los picos más altos es donde normalmente tenemos más activación. Ahora, ¿qué tenemos que tener presente? Tensión muscular, tensión muscular, tensión muscular, tensión muscular, tensión muscular y tensión muscular. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que hay tensión muscular que nos está causando que esta actividad sea alta, pero como veíamos al cambiar el filtro, vamos a ver que tenemos ondas rápidas de tipo beta, beta 1 y beta 2 debajo de esa actividad electromiográfica. Entonces, la tensión muscular está siendo causada en parte por la ansiedad y por la tensión que ella está experimentando constantemente, que es lo que reporta sentir últimamente. Sin embargo, también tenemos actividad difusa, es decir, altamente distribuida en varios canales de ondas delta, ondas teta, ondas alfa. Ondas delta, ondas teta, ondas alfa. Entonces, en el electroencefalograma se veía más la dominancia y la prevalencia de ondas rápidas, pero también tenemos una combinación de prevalencia y dominancia con ondas lentas. Y si observamos, por ejemplo, en C3 y C4, tenemos una actividad que se llama mu, ¿ok? Y mu es una onda específica que se da en la corteza motora. En el electro no la estábamos pudiendo ver con claridad, pero aquí en los análisis espectrales ya nos permite discernirla mucho más, un poco mejor. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, para hacer el análisis vamos a comenzar desde la parte frontal. Aquí tenemos la corteza prefrontal, FP1 y FP2. Y en FP1, si ustedes observan, tenemos un poco más de alfa que en FP2, la corteza prefrontal, órbito prefrontal ventral. ¿Okay? Entonces, también tenemos más amplitudes de alfa en el lado izquierdo que en el lado derecho, que es otro normalmente de los marcadores de síntomas de depresión y de ansiedad que reportan las personas. Nuestro cerebro izquierdo siendo el lado que procesa más los aspectos emocionales. Tenemos un poco más de alfa, un poco más de ondas teta que con respecto al lado derecho. Entonces vamos también teniendo una confirmación de que estos síntomas de depresión y ansiedad son reales y tenemos unas bases neurológicas que nos están llevando a esas sensaciones y comportamientos. Nuestro hemisferio derecho, F4, como lo veíamos en el electroencefalograma crudo, con respecto al izquierdo, más presencia de beta y de alfa también, que va a ser un correlatorio con ansiedad. Entonces tenemos síntomas de ansiedad y temores
marcados con una tendencia a estar más afectivamente alterado. Entonces, ansiedad con síntomas de depresión. Ahora, recordemos que esto es algo que ella reporta hace un año, no reporta haberlo experimentado antes. Entonces, de nuevo, tenemos que ver cuáles son los factores que han precipitado esa situación, porque no es algo que se presente siempre y además no reportan antecedentes de enfermedad mental en la familia. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, puede que lo sepan, puede que no lo sepan, pero vamos con esa información. Luego tenemos T3, nuestro temporal izquierdo, y tenemos una pequeña actividad isquémica, menos irrigación sanguínea y menos oxigenación al cerebro, que normalmente correlaciona con dolores de cabeza, lo que ella también en el momento de hacer la retroalimentación corroboró. Entonces, tiene dolores de cabeza que pueden ser cefaleas tensionantes por toda la actividad de ondas rápidas que presenta, o puede ser de tipo migraña, pero por lo que ella reporta parecen ser más cefaleas tensionantes. De todas maneras, al hacer un entrenamiento para lograr una perfusión neutral positiva en esta zona del cerebro, los dolores normalmente en las personas tienden a ceder. En muchos casos se eliminan, en muchos casos se reducen dramáticamente. Entonces vamos a tener aquí un pequeño componente de actividad isquémica que nos está afectando. Normalmente también cuando afecta a T3 puede estar afectando F7 y F3. F3, F7 y T3, el sector frontotemporal izquierdo es el área de Broca, el área que nos permite producir lenguaje. ABC, 1, 2, 3. Y normalmente puede constituir un problema de tics vocales o motores, comprensión del lenguaje, producción del lenguaje, el fenómeno de la punta de la lengua, en el cual la persona tiene la palabra en la punta de la lengua, pero no la puede decir. O sea, no sabe cuál es la palabra, pero no puede pronunciarla claramente. Entonces también vamos a tener algo de tensión ahí que nos está, de isquemia de ondas lentas que nos están afectando esa parte. Si nos movemos más hacia la parte frontal, como les decía, entonces más actividad de beta en el derecho que en el izquierdo, un poco más de alfa en el derecho que en el izquierdo también, que pueden ser marcadores de ansiedad y de depresión, lo cual nos va confirmando la historia que nos vino a contar esta joven consultante. Quiero hacer un énfasis ahora en la línea media y aquí tenemos obviamente el giro cingulado anterior, medio y posterior. Y si podemos ver, tenemos la dominancia de ondas lentas. Entonces, lo que vamos a hacer es mapearlo. Vamos a producir los mapas a ver si nos muestra la actividad. ¿Ok? Y aquí tenemos, empezamos a ver algo de actividad en la línea media. Vamos a ver si es aquí algo de actividad en la línea media. Pero lo vamos a ver más claramente en los mapas topográficos. Sin embargo, vamos ahora a enfocarnos en el mu. Y mu es una actividad que tiene que ver con el sistema neuronas espejo específicamente. Cuando las personas presentan mu, son normalmente algunas características. Un 60 a 75% de la población aproximadamente con algún diagnóstico de trastorno del espectro autista presenta ondas mu. No es el caso de ella. Algunas personas que no tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista también presentan mu y normalmente quiere decir que están desconectadas del mundo. Cuando las personas presentan mu, el sistema de neuronas espejo y la corteza prefrontal y frontal no se encuentran adecuadamente enganchadas con el resto del cerebro, no se están comunicando eficientemente con el resto del cerebro. Entonces lo que nos está dando es, como resultado, es que la persona se siente desconectada del mundo. Y una de las hipótesis que yo tengo al hacer observación de varios casos es que cuando las personas han tenido mu, es muy probable que hayan experimentado en sus vidas, en algún punto o varios puntos de sus vidas, eventos adversos o traumáticos que hacen que el cerebro desarrolle un mecanismo de compensación y defensa y las desconectan de los demás. El otro punto que me lleva a hipotetizar los eventos adversos o traumáticos es T6, el lóbulo temporal en la unión temporoparietal del hemisferio derecho. Y cuando tenemos alfa excesiva, sobre todo alfa bastante elevada
11-12 Hz con beta y beta 2, significa que esta parte está activa. No es diagnósticamente específica, pero la hemos observado en Asperger, la hemos observado en apego patológico y la hemos observado en estrés postraumático. Cuando yo vi el MIU y vi esta actividad en T6, le pregunté a ella si ha experimentado eventos adversos y o traumáticos, lo que ella me corroboró. Y me corroboró 3 eventos en su vida en los que ha habido un posible abuso sexual. Entonces, muy posiblemente este estrés la memoria traumática estaba guardada o adormecida y hubo algún evento que la despertó y comenzamos a experimentar síntomas de depresión, lo cual ella me corroboró, me dijo que hubo un evento específico que despertó la activación de esas memorias y desde ese momento, en gran parte, junto con otros eventos, comenzó a experimentar los síntomas de depresión. Entonces, no es algo que ella tuviera siempre, es algo que había podido bloquear, pero un evento, un estímulo lo suficientemente fuerte para desatar esa tendencia. Y si mapeamos el MIU, vamos a ver si lo podemos ver. Ahí está claramente manifestado como los ojos de la lechuza, como los llamamos popularmente. La característica típica del MIU con la actividad en T6, el exceso de alfa rápida, 11.72. Y alfa rápida es un marcador normalmente de ansiedad, de una hiperactivación. El output del sistema límbico hacia la corteza es bastante excesivo y por eso la persona se siente abrumada una mayor parte del tiempo. Pero probablemente si mapeamos la beta la vamos a ver. Ahí está nuestro F4 con el exceso de beta con respecto a F3, hemisferio derecho con respecto al hemisferio izquierdo, y 18 Hz, beta bastante rápida en esa zona de ahí que nos está causando también una desconexión. Esta estructura del cerebro, este lado del cerebro que corresponde a este segmento de aquí, tiene que ver mucho con la socialización. Y normalmente cuando la persona está muy elevada de alfa y beta aquí y presenta MIU, pues obviamente es una persona que tiende a aislarse y a presentar anedonia, la pérdida de interés por actividades que le llamaban la atención antes, que es algo que ella ha venido reportando. Menos socialización, más aislamiento, sentirse desconectada del mundo, sospechar de las intenciones de los demás, lo cual es bastante entendible, dado que hemos tenido eventos adversos y traumáticos de tipo abuso sexual, pues que han llevado a que el cerebro se configure o desarrolle cierta actividad como un mecanismo de defensa y de protección. Entonces ahí los análisis espectrales nos van dando una confirmación mayor de lo que vamos viendo y ahora podemos pasar a las topografías. Entonces en las topografías nos basamos en esta escala de colores que ustedes ven aquí a la derecha, donde está el 3.50. Es una escala en microvoltios que nos muestra el poder que está produciendo cada frecuencia específica en el cerebro y cómo la está afectando. Entonces, nosotros nos guiamos en una escala de colores que es verde, que es lo ideal. Si todos estos mapas estuvieran todos, absolutamente todos de color verde, sería un cerebro perfecto y saludable. Pero sabemos que en el mundo real no funciona así. Cuando está de amarillo hacia fucsia, como vemos aquí en algunas coloraciones, es que tenemos amplitudes excesivas de esas ondas. Esas ondas están produciendo demasiado poder y no queremos que sea así. Queremos ayudar a reducirlo y a regularlo. Y cuando tenemos azul hacia negro, es que tenemos una reducción, tenemos poco poder y necesitamos que se produzca más de esas ondas específicamente. Entonces lo que vamos a hacer es evaluarlo en grupos de 2 Hz y vamos a escalarlo un poco más para poderlo ver un poco más realísticamente. Entonces, tenemos exceso de ondas delta, el arousal se ve afectado, poca energía, dificultades atencionales. Aquí está en el rango de 4 a 8 Hz que son ondas θ, tenemos nuestro giro cingulado anterior, medio y posterior y como podemos ver la corteza motora es la que está enganchada. Este es el MIU, este es el MIU del cual les hablaba y en la corteza motora tenemos las dificultades atencionales y los pensamientos repetitivos y obsesivos. Normalmente no se trata de un TOC, pero son sí obsesiones o pensamientos de rumiación, de tipo rumiación, que llevan a la persona a sentir mucha ansiedad y a deprimirse, obviamente.
Pero también tenemos las asimetrías. Por ejemplo, aquí en el rango de 16 Hz en adelante tenemos la asimetría de beta, más beta en el hemisferio derecho que en el hemisferio izquierdo, lo cual nos está confirmando pues que tenemos un hemisferio derecho más activo, una asimetría. Y eso nos lleva a pensar que tenemos que balancear esos dos hemisferios para poder lograr una regulación emocional mucho más grande. Tenemos algo de beta, este es el mu que les estaba manifestando. Aquí tenemos unos mapas de asimetrías. Entonces estos mapas nos van a mostrar los desbalances que hay y vamos a colocarlos aquí para ver los desbalances. Entonces tenemos un desbalance en las frecuencias específicas de alfa. Tenemos más alfa en el derecho que en el izquierdo, rojo con respecto a azul, más y menos, beta 1 y beta 2. Aunque tenemos tensión muscular, también tenemos actividad real de ondas rápidas, frecuencias rápidas que nos están afectando. Y recordemos, el lado derecho, estrés postraumático, apego patológico, Asperger, no es diagnósticamente específico, pero lo observamos. Y nuestra corteza frontal derecha, nuestra corteza frontal izquierda. Un desbalance prefrontal, un desbalance frontal. Del lado racional al lado emocional del cerebro. Entonces esas topografías nos están llevando a ver en el cerebro de esta persona específicamente cuál es la actividad que está causando sus síntomas y sus comportamientos. Porque recordemos que cuando nosotros evaluamos con herramientas como test psicométricos podemos ver que sí hay un diagnóstico, nos puede ayudar a corroborar. Sin embargo, también es muy importante como complemento de ese trabajo ver las bases neurológicas, ver en dónde el cerebro se está en esa actividad para hacer un trabajo mucho más complementario, multidisciplinario e interdisciplinario. Entonces ahí tenemos la confirmación de esto. Si nos vamos a la proporción teta-beta, entonces vamos a enfocarnos en la línea media, giro cingulado anterior, medio y posterior. Y vamos a hacer la comparación entre ondas teta, es decir, vamos a ver si el cerebro produce más ondas lentas o beta 1 si produce más ondas rápidas. Y entre más amarillo hacia fucsia está en el lado de la escala, tenemos una proporción desbalanceada. Y ahí está nuestra línea media. Anterior, medio y posterior. Ahora, normalmente, si fuéramos a hacer un diagnóstico específico, podríamos decir que este es un TDA o un TDAH, probablemente un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, como ya he explicado antes, yo no soy fanático de dar diagnósticos específicos, por un lado porque no ayuda a la persona más allá de conocer que lo tiene, corremos el riesgo de que la persona sea propia de su diagnóstico, sino que hablamos de tendencias. ¿Y por qué hablamos de tendencias? Porque el cerebro es un órgano plástico y flexible, lo podemos entrenar para modificar la actividad. Entonces, ¿hay una tendencia a tener rumiación cognitiva? Definitivamente la hay. ¿Hay una tendencia a tener dificultades atencionales y de concentración? Definitivamente la hay. Hay una tendencia a una disminución en los problemas de aprendizaje, una disminución en el aprendizaje, perdón, y una tendencia a una disminución en la velocidad de procesamiento del cerebro, también la hay. Pero ¿por qué hablamos de tendencias? Porque esta actividad, como ya hemos visto con la evidencia, es entrenable y modificable. Entonces no solo estamos hablando de un tema de ansiedad y depresión, sino que esa ansiedad y esa depresión probablemente también nos ha causado dificultades atencionales. Cuando yo estoy rumiando, estoy pensando en algo que me tiene ansioso, tiendo a ¿qué? A sentirme ansioso y a sentirme deprimido. Pero al mismo tiempo, si estoy rumiando en algo que me tiene ansioso o me está molestando, es muy difícil que yo me pueda concentrar y me pueda quedar tranquilo y relajado. Entonces ahí vamos viendo cómo una condición, un comportamiento y una situación van conectando con las otras y nos van dando esos rangos que queremos ir observando. Bien, entonces ya tenemos una idea general. Ahora vamos entonces a hacer un análisis de los componentes independientes. Y en el análisis de componentes independientes lo que hace es disectar el electroencefalograma en componentes independientes. Vamos a ver 19 componentes independientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a ver la actividad específica, qué frecuencias, en qué amplitudes son las que más están afectando el funcionamiento de este cerebro de esta persona y en qué síntomas, en qué comportamientos físicos, psicológicos y emocionales se manifiesta más. Y al tener esa
ese indicativo, entonces podemos ser más específicos en cómo hacemos el abordaje para hacer la intervención, el tratamiento y el entrenamiento. Y esa intervención, ese entrenamiento es multifactorial. Tenemos que incluir la parte biofeedback y neurofeedback, la parte médica, la parte nutricional y obviamente la parte psicológica, algún tipo de psicoterapia específica para este caso. Porque es esa combinación de efectos lo que le da a esta persona más herramientas para poder salir más adelante. Entonces aquí tenemos nuestros mapas y aquí tenemos los tres componentes que más nos están llamando la atención. Entonces, este componente en la parte occipital, aquí tenemos más o menos un rango de 2-3 Hz delta, está ocupando el 22.2% de la afectación, el 11.8% y el 11.5%, porque sea 17 también porque no se ve claramente, pero los tres mapas con más afectación. Y podemos generar imágenes de Loretta, entonces podemos ver las áreas de Brodmann específicas que están afectadas, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a abrir el área de Brodmann específica y ahí está, área de Brodmann 2331, como lo pueden ver aquí en el recuadro. Bien, entonces área de procesamiento de la información, velocidad de procesamiento y estímulos. Entonces estamos empezando a experimentar algún tipo de complicación en nuestro aprendizaje que nos está permitiendo distribuir los estímulos adecuadamente a otras áreas del cerebro. Y como siempre vamos a escalarlo, ¿para qué? Para ver si tenemos áreas secundarias o terciarias que también estén activas, que probablemente se van a ir iluminando. Ahí está. Entonces fíjense cómo tenemos rumiación cognitiva, impulsividad y la asimetría frontal y prefrontal de la que les hablaba, T6 y T4 con la activación extrema, área de procesamiento de la información, memoria de tipo verbal. Ahora, en esta gráfica quiero mostrarles algo especial y vamos a desescalarlo un poco. Este es nuestro cuerpo calloso, que es la estructura donde está la interconectividad hemisférica, donde las neuronas que unen el cerebro, el hemisferio derecho y el izquierdo, se da. Si trazamos una línea imaginaria horizontal, frontal a posterior, a nivel transversal, hacemos una línea transversal, vamos a tomarla como referencia. Todo lo que ocurra de esa línea hacia este vector de aquí tiene que ver con la regulación cognitiva. Todos los pensamientos y cogniciones que se vienen a mi cabeza. Y la parte inferior de este vector debajo de esa línea es la regulación afectiva o emocional. Al escalarla, entonces vamos a ver dónde está la disregulación, si es solo cognitiva o también si es afectiva y emocional. Y ahí vamos viendo que se está dando en las dos. Entonces tenemos el vector afectivo y el vector emocional. Entonces, cognitivo y afectivo. Entonces, piensa la persona, pero también se afecta y se deprime. Entonces vamos teniendo también más corroboración de lo que estamos observando allí mismo. Y ahora vamos a generar las imágenes de Loretta, que son un poco más avanzadas para poder verlo con claridad. Entonces vamos a cargar esa imagen y ahí está. Entonces tenemos una activación muy similar en estos mapas, lo cual nos está dando esa confirmación. Y aquí lo podemos ver en este cerebro que podemos rotar. Entonces ahí vamos viendo las áreas que están iluminadas, son las áreas que están activas. Y si le pongo los electrodos, vamos a ver dónde están activos y no activos. Entonces ahí podemos ver que tenemos una corteza occipital activa. Los botones, los puntos de color rojo, me están indicando que está muy activa esa parte,
Los azules a blanco me indican que esa parte está funcionando por debajo de su potencial. Sin embargo, el área que está iluminada está también sobreactiva. Entonces miren la asimetría prefrontal, corteza prefrontal, órbito prefrontal, ventral lateral en el hemisferio izquierdo con respecto al hemisferio derecho. Entonces, la afectación de la depresión y la ansiedad, T6, estrés postraumático, nos va dando esa confirmación. Ahora, vamos a abrir entonces otro de los mapas y aquí tenemos tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. Entonces vamos a abrir nuestra imagen de Loretta y ahí está nuestra área Brodmann 9 del lado derecho, funcionamiento ejecutivo y demás. Vamos a escalarlo y de nuevo tenemos un patrón algo similar al que estábamos observando en nuestro vector anterior. Vamos a hacer lo mismo y generar las imágenes desde este punto. Y tenemos una confirmación muy particular. Y aquí tenemos el área derecha, entonces toda esa beta y esa alfa excesiva, miren, que nos está afectando frontalmente. Vamos a colocar el electrodo y lo vamos a rotar para que ustedes puedan ver la diferencia. Entonces fíjense que también tenemos un área de Brodmann 9 del lado derecho con una simetría con respecto al hemisferio izquierdo de las áreas que no están funcionando adecuadamente. Y por supuesto vamos a evaluar nuestro tercer componente que tiene que ver con el MIU. Entonces vamos a ver ese MIU que nos está afectando. Y nuevo, área de Brodmann 9 del lado derecho. Sin embargo vamos a ver áreas secundarias y terciarias. Ahí está. Entonces en este caso tenemos un poco más de activación. Vamos a verlo desde S-Loretta. Y ahí tenemos, ahí está nuestra activación. Entonces vamos a colocar los electrodos y para que se den una idea de la actividad. Entonces, menos con respecto al lado derecho. El área de los dolores de cabeza. Inquietud motora. Temores y ansiedad. Entonces, ahí vamos a tener una confirmación anatómica también de las áreas que están afectadas y cuáles son las funciones que están afectadas en el caso de esta persona. Lo cual nos va dando una interesante corroboración de lo que la paciente, la consultante, nos está comentando. Ahora, de manera muy interesante, esta consultante reportó que hace un año, cuando comenzó a sentirse así, comenzó a consumir mucho más azúcar y mucho más gluten. Obviamente, una médico experta tendría que hacer la valoración para ver si de hecho tenemos exceso de azúcar y exceso de gluten que están causando inflamación. Pero normalmente lo que hemos observado es que el exceso de gluten y el exceso de azúcar generan procesos inflamatorios. Inflaman primero el sistema nervioso entérico o intestinal. Y normalmente cuando el cuerpo se encuentra inflamado, también se encuentra inflamado el cerebro. Entonces, además de tener estrés postraumático por abuso sexual, también tenemos un proceso inflamatorio, una permeabilidad gástrica que probablemente está haciendo que ciertos elementos traspasen la barrera hematoencefálica y lleguen al cerebro y lo estén inflamando. Como les decía, la depresión normalmente es multicausal. Entonces estamos hablando de inflamación, estamos hablando de estrés postraumático y estamos hablando de ciertos biomarcadores que se han venido activando, que han hecho que entonces esta persona nos reporte lo que nos está reportando y aquí lo estamos observando pues en el cerebro. Entonces, ¿qué es muy importante? Es muy importante
hacer una valoración de neurotransmisores para ver qué neurotransmisores están desgastados, que en este caso probablemente van a ser la dopamina y la serotonina, pero que tiene que corroborarse con una valoración. Tenemos que evaluar el sistema cerebrointestinal para evaluar si hay permeabilidad gástrica y para evaluar si hay algún tipo de inflamación. Esa es la sospecha que se tiene, pero de nuevo, debe corroborarse médicamente. Esta persona ya está haciendo psicoterapia, lo cual es muy positivo porque ha ayudado y el proceso psicoterapéutico tiene que seguir adelante. Es muy importante explorar la cuestión alimentaria y dietética para ver qué tipos de alimentos nos pueden ayudar a balancear mejor esa química, esa bioquímica cerebral, y podemos hacer una intervención con brain spotting para trabajar el trauma como tal y con neurofeedback y biofeedback para ayudar a regular esa actividad cerebral. Entonces, es así como hacer un mapeo cerebral nos puede proveer con una herramienta muy importante tanto para individualizar y darle una respuesta lo más acertada posible a la persona, como hacer un entrenamiento específico y personalizado dirigido a las necesidades de esta consultante en particular, no sin descartar parte médica, parte orgánica y la parte psicoterapéutica, que también son componentes muy importantes. Cada una de esas estrategias complementa y apoya a la otra. Entonces aquí les dejo este caso bien interesante y recuerden, comenten por favor, háganos preguntas si quieren ver algún otro tipo de tema en particular. Con mucho gusto lo compartiremos y recuerden, sean una mejor versión de ustedes mismos.